Fernando, ¿qué tal? No escuché que ya me habías respondido. Bien, a ver, yo tengo la sensación, Fernando, que vivimos la ilusión de participación política, que esto de los partidos políticos es un espejismo, porque en realidad no hay tal actividad, sino son clubes y sus dueños son como que hubieran ganado el derecho, que están ungidos para ser para siempre, ¿no? Mientras que la vida se los permite y sus capacidades lo permitan, ser los candidatos únicos de esos partidos, con listas cerradas en los que se coloquen los puestos preponderantes a los amigos o los de la billetera gorda. Y la ilusión de que tenemos representación política cuando lo que vemos en el Congreso es que se representan a sí mismos y a sus intereses. Entonces, es bien difícil que sigamos progresando como una república democrática si seguimos cometiendo los mismos errores y las elecciones y los resultados de las últimas 3 décadas nos demuestran que somos parte del error y estamos persistiendo en más de lo mismo. Así es, Pamela. Has hablado de la debilidad de los partidos y eso es, me temo, una fase que ya pasamos. Ahora estamos en una tendencia más acendrada, que es la disolución de algunos principios claves de la política democrática. Lo que no quiere decir es que vayamos necesariamente hacia un final, yo no estoy planteando una distopía, ¿no? Sino que hay que replantearnos algunas características básicas y esenciales de nuestra sociedad y democracia para tratar de pronosticar por lo menos las tendencias. No vamos a saber exactamente qué va a pasar, quién va a ganar las próximas elecciones, cuándo van a ser, pero sí más o menos cuál va a ser la orientación de los candidatos y de los electores. Y yo diría que lo que estamos viendo ahora, ya pasada la fase de debilitación de debilitamiento de los partidos y de la desafección de los ciudadanos hacia militar en ellos, lo que estamos viendo es una disolución de algunas prácticas democráticas y de algunos ritmos y tiempos de la vida política. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuándo se va a ir este gobierno y el Congreso. Hay cierta relativa calma respecto a lo que vivimos entre diciembre y enero, que hace pensar que puede quedar hasta el 2026, pero que ya exista una duda al respecto es algo que no teníamos en el pasado, ni siquiera cuando Toledo, para hablar de uno de los 3 de Barbadillo, llegó a tener 7 u 8% de aprobación, y aún con esa aprobación no teníamos duda de que iba a terminar su mandato. Exacto. Y nadie planteó vacancia. Se llegó a hablar de ella, pero no hubo una discusión de una moción de vacancia como sí la han tenido los últimos presidentes. Entonces, esta disolución de los ritmos de el no pensar en el largo plazo, sino en el corto plazo, y que el corto plazo para algunos puede ser el fin de semana que viene, para otros el mediano plazo pueden ser las 2 próximas semanas. Para el gobierno, te digo, ¿qué es lo que está marcando? El corto plazo y sus retos claves, la próxima difusión del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a incluir recomendaciones severas, que el Perú no simplemente tiene que leerlas, sino que tratar de acatarlas, porque si no va a seguir de allí una presión internacional. Recomendaciones que van a incluir, me imagino, a la Fiscalía, pidiéndole que sea más célere con las investigaciones de los casos, que además aliviaría al gobierno, porque el gobierno no se atreve, Dina Boluarte, Alberto Otárola, a decir de su propia boca que ha habido violaciones de los derechos humanos y que deben investigarse, porque eso los dejaría mal parados ante las fuerzas del orden, que son parte esencial, uno de los pilares que sostiene su gobernabilidad. Pero la Fiscalía sí puede hacerlo. La Fiscalía es independiente, tan independiente que investiga a la presidenta y al primer ministro. Entonces la Fiscalía aliviaría esa presión del gobierno y esa presión internacional que vamos a tener si investiga y llega a procesar algunos mandos medios, por lo menos de las zonas en las que ha habido estas violaciones ya innegables de derechos humanos. Eso para hablar solo de ese frente. Correcto. El informe de Human Rights Watch ya empieza a circular
es demoledor, porque señala que la policía y el ejército peruano han hecho uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes y, cito, revela una clara violación del derecho internacional. O sea, hace un detallado recuento de que por lo menos 39 víctimas mortales de las 60 han fallecido víctimas de proyectiles de arma de fuego de las fuerzas del orden. O sea, es gravísimo y esto creo que, ¿no? Y no hay ningún militar o policía o mando policial o oficial de la policía o de las Fuerzas Armadas que siquiera haya sido separado en lo que duran las investigaciones, que no se realizaron las pruebas de absorción atómica, que las investigaciones no avanzan. Esto es bien grave. Lo que siento, Fernando, es que hay un grueso de personas, de peruanos, que son de la opinión de que, bueno, pero se calmaron las protestas, el país estaba paralizado, y si hay daños colaterales, por llamarlos de algún modo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero había que recuperar el orden a costa de vidas humanas, ¿no? O sea, las Cortes Interamericana de los Derechos Humanos son una defecio. El informe de Human Rights Watch, que es un organismo independiente y cuyos informes y opiniones son no vinculantes para ningún país. Correcto. Ya imagínate, ese informe va a ser muy similar al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la diferencia que el informe de la CIDH sí tiene que ser acatado. Se llama recomendaciones, conclusiones, pero son más que recomendaciones de buena onda. Son exhortaciones perentorias a que el Perú, si quiere seguir siendo parte del sistema interamericano, tiene que hacer algunas de las cosas que allí se digan. Y yo me imagino que algunas tienen que estar dirigidas específicamente a la Fiscalía, porque la Fiscalía, repito, ayudaría bastante si es célere en ese tema, como se está esforzando en hacerlo en otros temas. Recién, con los primeros informes que ha habido de otros organismos, pedidos de la Unión Europea, que no han sido como de la CIDH, que sí va a ser vinculante, es que la Fiscalía ha anunciado que ha creado recién algunas fiscalías especializadas en derechos humanos, porque por ejemplo en Puno tenías que los mismos fiscales que investigaban abusos de derechos humanos también investigaban a los dirigentes que habrían cometido delitos contra el orden público. Entonces investigaban a los dos extremos a la vez. Claro. O sea, eran pobres fiscales, ¿no? Claro, estaban en un fuego cruzado. Entonces, esa respuesta de la Fiscalía ha sido tardía y la del gobierno más tardía todavía. Ese es un frente nada más. El otro frente es la gran legitimidad muy débil, ¿no?, de un gobierno que está pues en una aprobación menor del 20%, y con esta incertidumbre e inestabilidad, que ciertamente han pasado las fases más radicales de las protestas, han fracasado. No es solo que han disminuido, es que han fracasado, porque sus dirigencias también sufren de esa debilidad de la política. Son dirigencias que ni siquiera dan la cara claramente, o sea, no se han formado liderazgos allí, no coordinan fácilmente entre ellas, una región se mandaba por un lado, por el otro, sentían que no tenían eco en sus regiones, entonces por eso se les metió esta idea fantástica de tomar Lima. De la toma de Lima. Y digo fantástica porque fue una fantasía en la que comprometieron a alguna gente que vino con grandes sacrificios hasta la capital y por gusto, ¿no? Claro. Porque se repitió la derrota. Ahora están hablando de una nueva toma de Lima para el 19 de julio de este año, ya sin una fecha perdida en el espacio y en el calendario. Quisiera, a propósito de lo que hablas de la izquierda, y regresar a la columna en la que haces, digamos, como una comparación entre tres candidatos que llegan como que accidentalmente a la política, ¿no? El profesor de la Universidad Agraria, el outsider Alberto Fujimori, un accidente en la política, más accidente aún Pedro Castillo, y tú dices, se prestó credenciales de izquierda que se ha hundido con él.
antes Sí, de pasar a esa definitivamente. comparación. ¿Crees que la izquierda realmente está, digamos, derrotada políticamente, que todo el pasivo de Pedro Castillo les va a pasar factura en el futuro cercano, mirando el horizonte de Sí, las próximas les elecciones está, cuando vayan a pero ser? les está pasando factura ya? No quiero que esto sea una impresión subjetiva de alguien yo que respeto muchísimo a la izquierda, sino que lo puedes ver en las encuestas. Las encuestas que preguntan por identificación con posiciones ideológicas, que se han vuelto más o menos populares en los últimos años, demuestran claramente el antes, durante y después de Pedro Castillo, como la identificación con la izquierda es alta antes de que suba Castillo. Eso ya te permitía intuir que cualquiera de izquierda que postulara contra Keiko iba a ganar. Y ganó pues un candidato tan mediocre. Ni siquiera necesitó demostrar credenciales técnicas. Bastaba que representara a la izquierda. Sus electores le dieron un cheque en blanco y quienes decidieron votaron por él porque no querían a Keiko Fujimori en el poder, extendieron un cheque en blanco. Y ese cheque en blanco lo cobró para él, ¿no? Algo así, digamos, algo así. Además. Y luego de Castillo, vuelves a hacer la misma pregunta y ahora el país es mayoritariamente de derecha y centro derecha. Entonces, sí, allí se nota pues que la izquierda se ha afectado muchísimo por haber acompañado a Castillo y no tener una posición clara cuando se hicieron manifiestos la corrupción de su régimen, ¿no? Que muchos lo teníamos, la prensa lo teníamos clarísimo. Pues, el silencio absolutamente cómplice de los líderes de izquierda que por silencio o por abierto apoyo pese a todo lo que se evidenciaba en la prensa. Ahora, ¿cómo queda los liderazgos de derecha y centro derecha cuando tenemos esto, ¿no es cierto? Alberto Fujimori purgando prisión, Alejandro Toledo, que ha llegado también, ¿no? Que supuestamente encarnaba la lucha contra la corrupción, la limpieza en la política, y luego los otros 4 expresidentes también procesados por corrupción en la derecha, en la centro derecha, Ollanta Humala, que llegó con la camiseta roja, pero luego se puso la blanca y avanzó con su hoja de ruta. Todos procesados por corrupción. ¿Cómo se van a colocar los liderazgos nuevamente con miras a capitalizar electoralmente para las próximas elecciones? Bueno, es la hora para que la derecha tenga buenos candidatos. Para mi gusto, preferiría pues una derecha liberal, pero la derecha que tenemos mayoritariamente en el Congreso y que tiene cierta empatía con una mayoría popular, es una derecha muy conservadora, ¿no? Pro vida, pro familia. Esto está muy acendrado en el Perú y es una derecha que se opone a ciertas reformas sociales importantes, pero igual derecha e izquierda tampoco tienen mecanismos, instancias que sepan representar a esa gran informalidad que hay en el país. Yo creo que es una gran deuda que tenemos. No sabemos cómo lidiar, y los partidos menos con esta macrocefalia, ¿no? Tenemos una gran mayoría de la población en términos de empleo, no en términos de PBI, que trabaja o se autoemplea en pequeñísimas empresas que están familiarizadas con mecanismos fundamentales del capitalismo. Claro. Eso es un punto a favor de la derecha que tal vez no ha sabido ser asimilado del todo, pero que se les responde pésimamente con un exceso de termitología, con ningún incentivo para formalizarse, con bajos ingresos, con una inestabilidad que les impide ahorrar y expandirse. La pandemia ha sido devastadora. Tras la pandemia, palos que ha sido el gobierno de Castillo. Entonces hay todavía, ¿no?, un ansia de reactivación no satisfecha, que este gobierno por supuesto que quiere hacerla, y su plan
de más largo aliento hasta el momento, donde parece que sí hay un atisbo de largo plazo, es la creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Claro. Que hay hasta ahora más buenas intenciones que otra cosa, ¿no? El Congreso tendrá que aprobar esa creación, pero yo veo ahí más voluntarismo que sagacidad, que sabiduría, pero eso puede ser arreglado. Definitivamente hay buenas intenciones allí, pero no sé si se coronen. Mira, el gobierno acaba de pasar por un cambio de 4 ministros, un cambio que ha sido algo que debiera anunciarse para bien, porque esas cosas suelen refrescar la política, y sin embargo lo han hecho así como con roche, como para que no nos enteremos el domingo mientras estábamos viendo todos la expectativa de la llegada de Toledo, ¿no? Claro. Entonces es un gobierno débil, precario, y que el domingo estuvo muy acomplejado. Se disparó a los pies, por lo menos con el nombramiento de Maurate, que sigue dando explicaciones que no convencen. Para terminar brevemente, ¿ves algún liderazgo emergente diferente al elenco estable que pueda asumir la posta después de esto? Porque nuevamente volvemos al tema de la Diroes. Tenemos a 3 expresidentes presos. Entonces, Mira, ¿algún sí, liderazgo sí, que empiece a levantar cabeza y que pueda, digamos, dominar la escena electoral? Sí y no. Te Ajá. quiero responder así con... No quiero ni engañarme ni engañar a los televidentes, ¿no? Liderazgos, o sea, gente con capacidad de conducir y de recabar suficientes votos, los hay. Pero la crisis política es tal que la política puede hacerse ya motivo de temor para candidatos y sus familias, y buena gente llegue a no postular. Pongo un solo ejemplo que tiene muy entusiasmada a la derecha. Carlos Añaños, por ejemplo, un ayacuchano que tiene un éxito internacional. Entonces esos relatos del, así como del Castillo fue un gran relato de, mira, ¿no? Alguien y pobre, Toledo también todo, tenía el gran relato, claro. Alguien que ha empezado en una región, que habla quechua y que logra ser un magnate conecta los dos mundos, ¿no es cierto? Sí, conecta estos dos Perús. Añaños tú le preguntas ahora, y le han preguntado, una entrevista salió la semana pasada en la revista Somos, y dice sí, que no, que sí, que la familia, o sea, está con dudas, está con temores. Y así le preguntas a otros candidatos, y hay algunos candidatos que están más decididos a postular, pero tienen miedo de que si lo dicen temprano van a dar más tiempo para ser destruidos. Claro. Entonces, como es una política de corto tiempo y de última hora, y de que si sales temprano te mochan, y la cosa es buscar el momento exacto para cuando hayan decapitado a los otros aparecer tú y que no haya tiempo para que te decapiten, que ese es el azar que permitió que Toledo accidentalmente sea presidente, ¿no? Sin proponérselo, porque si se lo proponía probablemente no lo lograba. Entonces, en ese azar, en esa impredictibilidad, es que buenos candidatos pueden no llegar a serlo por temor, y malos candidatos pueden llegar a ser presidentes, como ya nos ha sucedido más de una vez. Correcto. Fernando, como siempre te agradezco habernos atendido esta tarde, coincido contigo. Asumamos además lo que nos toca, ¿no? En este pasivo de tener 3 expresidentes presos en la Diroes. Te agradezco, Fernando, por la conversación. Gracias, buenas tardes.